la Soviet permanecía estacionada en medio de un campo verde. Si uno se sentaba sobre el techo de la nave, podía ver, a lo lejos, la silueta de la base militar asomándose entre la arboleda lejana. La razón para estar ahí era simple. Hathor había pensado que, de seguir contraatacando, el siguiente paso lógico de Pumo sería destruir la nave, y sea lo que fuera que enviara tras ellos, no quería que la batalla ocurriera cerca de los Yovedianos. Pero hacía más de 24 horas que todo se mantenía en calma. Bastet y Cesad reparaban la nave lo más rápidamente que podían, y la ayuda de Isaac, que había preferido quedarse con ellos en vez de regresar con su gente, era una bendición. Al vampiro le impresionaba cada vez más la destreza física del chico. Sin embargo, las relaciones bilaterales se habían mantenido congeladas desde el desastre y no por acuerdo mutuo, sino porque después de recuperar a Meinkert en la base y alejarse, Hathor todavía no se había entrevistado con Voltaro, el alto mando del NIM. Todavía no sabían cuál sería su reacción ante lo que había sucedido. De más está decir que, gracias a las avanzadas computadoras de la Soviet y a los adecuados análisis de Neftis, quien, para sumar problemas, se mantenía distanciada del grupo, a Hathor antes que a Voltar le había llegado la noticia de que la vida en el planeta había sido diezmada. La cara del mundo había cambiado por completo, y el curso de su naturaleza había sido alterado por siempre. Cada habitante, sin importar quién, había sufrido la pérdida de un ser querido. De hecho, no solo un ser querido, sino muchos. Y eso era solo el principio. Meinkert teorizó que la fauna salvaje debía haber sufrido daños todavía mayores. El planeta amaneció con más de 6.000 especies extintas, y eso solo por hablar de los mamíferos. Aunque los Yovedianos no lo sabrían durante un tiempo, comprendían con solo verlo, que el mar era diferente. Ya no parecía lo mismo de antes, nunca el dulce sonido de las olas se había sentido tan árido, nunca el agua había sabido tanto a soledad. La especie más afortunada fue la raza dominante, pero cuando se veían los números esa no resultaba en lo absoluto una estadística afortunada. Mientras tanto, Hathor estaba en su camarote, echado en la cama. Varuna había perdido a su abuelo, el patriarca. Para empeorar las cosas, Vermión, su otosa, estaba en estado grave. El chico no había intentado comunicarse telepáticamente con él desde entonces. Neftis tampoco le hablaba y el elfo todavía no tenía interés en saber por qué. Bastet daba lo mejor de sí. El vampiro se valía de su intelecto, ingenio y talento para reparar la nave lo más rápidamente que podía, pero aún así, realistamente, se quedaba atrás. La Soviet tenía un sistema holográfico sumamente avanzado, y eso por no hablar del enorme hueco que le habían hecho. Mientras más conseguían él y Cesad reproducir la aleación del metal faltante sacrificando objetos secundarios a bordo, más se reducía el campo holográfico y menos era la cantidad de energía gastada, al menos, pero 13 horas de trabajo continuo no los había salvado de superar los números rojos, y 13 horas de trabajo por delante tampoco lo harían. Necesitarían ayuda. Hathor tampoco tenía ganas de ver a Isaac. Temía hacerlo. No quería mirarlo a los ojos. Les había fallado. A todos ellos. Cesat estaba sentada con las piernas cruzadas sobre un ala de la nave, viendo con atención el enorme vaso con malteada que tenía entre las manos. Si había algo que le hacía olvidar que su estómago rugía, era el aspecto pastoso y para nada invitador del menjunje. ¿Te estás tomando un minuto para pedirle perdón antes de comértelo? Al margen de todo, le sorprendía que el sentido del humor del tigre, que comía de su propio vaso utilizando una cuchara que parecía demasiado pequeña para sus dedos, estuviera casi intacto. Esta comida te recuerda a ti lo mismo que me recuerda a mí. Seguramente, pero prefiero pensar que es chocolate. Hablando de cosas asquerosas, no deja de sorprenderme que ustedes tengan alimentos parecidos a los nuestros. Y a mí, repuso, raspando el fondo del vaso con la cuchara. El universo no posee una diversidad infinita, como pensaba. Eso es bueno. Créeme. Hay palmeras en Titán que por el bien de tus huesos no querrías conocer, Se encabritan. El chico se la quedó mirando. Ojalá algún día las puedas ver, suspiró la elfa, encogiéndose de hombros. Hubo un rato de silencio. Había algo en ese último comentario que le hizo lamentar haberlo dicho.
El cansancio no le dejaba muchos ánimos para meditar exactamente qué, pero sin darse cuenta, sus pensamientos posteriores revelaron que lo sabía perfectamente. ¿Habría algún día para Isaac? Había decidido que lo primero que haría sería preguntarle a Shah si se lo podían llevar al sistema solar, pero eso tendría consecuencias tenebrosas. Además, eso significaba darse por derrotada, y eso hería su orgullo ante Isaac, relegándola a ella y a sus palabrerías a la nada. Frente a la posibilidad de semejante humillación, la idea tan solo platónica de la reacción de sus padres, al ver que llegaría a casa con el ejemplar de una civilización 800 años atrasada respecto de la suya sería, por ponerlo en términos suaves, colosal. Sin embargo, por ello a Thor la hacía sentirse segura, aunque cada vez lo necesitaba menos. Cada vez le gustaba más depender solo de sí misma. Sin darse cuenta, Cesat se estaba convirtiendo en una verdadera pirata del espacio. Y ante todo ese cúmulo de razones, había algo mucho más importante que recordó súbitamente, y lo hizo sin poder evitar mirar el rostro de Isaac. Él querría venir con nosotros si nuestro trabajo fracasaba. ¿Dejaría todo atrás? Era una excelente pregunta, pero no se atrevía a hacérsela. Se sorprendió cuando, coincidentemente, Isaac, por su parte, sí había tenido el valor de resolver sus propias incógnitas. Cesat. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta? La chica asintió. Cuando estábamos arriba, viajando, me explicaste que Meinkiert es lo que ustedes llaman, un apaloquiano. Exacto. Me dijiste que tiene un pasado, que ese pasado está ligado de alguna manera a Thor, y que hay una historia delicada que prefieren evitar. Quisiera saber cuál es, quisiera saber si puedes contármela. Después de verlo brevemente, la elfa clavó la cuchara en la pasta y entrelazó los dedos. ¿De verdad deseas saberlo? Sí, y además, quiero mantener la mente lo más alejada de aquí. Cesat asintió. La brisa movió su cabello. Thor no tenía más de 7 años en aquel entonces. Una de las cosas que más me sorprendió cuando llegué a tu planeta y te conocí a ti y a tu gente es que ustedes parecen una raza profundamente espiritual, habiendo dejado atrás, pero bien atrás, el fanatismo religioso y las guerras, que ha arruinado otros mundos que yo conozco. De hecho, nadie sabe con certeza si no fue el fanatismo religioso lo que hizo pedazos a un planeta que existió en otro tiempo dentro del sistema solar, y que desde hace milenios es una nube de agua, rocas y metal flotando tristemente sobre un eje. El hecho es que ustedes son una raza madura, y son cosas como esas las que nos dan vergüenza a la hora de contar lo que pasó en el sistema solar durante los días en que Thor era un chico mucho más pequeño que tú y yo. Hoy es un paraíso en comparación a esos días. Puede decirse que a raíz de eso las cosas han mejorado mucho. Quizá era algo que tenía que suceder. Y Thor fue parte de ello, pero si quieres que te sea sincera, a pesar de que lo tengo muy en alto, él fue apenas un elemento secundario, importante, sí, pero secundario. Te voy a contar, había un señor llamado Osme el Kadamaren, era un millonario, el magnate más grande que jamás ha existido en el sistema solar. En ese momento, Isaac empezó a hacer asociaciones. Algo así como Segam. El tipo es, o quizá es mejor decir que era, dueño de la empresa de computación más grande de Yovedi y el más rico de entre los ricos. Cesat sonrió cándidamente. ¿Quién es el segundo tipo más rico? Creo que es un príncipe. Bueno, toma a ese tal Segam, fúndelo en una olla con el príncipe, y a la receta, échale los otros 5 tipos más ricos que han existido en la historia de tu planeta. Cuando estén fusionados en uno solo, multiplica su fortuna 1000 veces y lo que saldrá será un señor que tal vez pueda servir la bandeja de los bocados en una fiesta de Osme el Kadamaren. No te harías una idea, ni siquiera proponiéndote a exagerar. Kadamaren compraba lunas, y si no se quedó con todos los planetas del sistema solar, fue porque la Hermandad Federal se lo impidió. Aunque a decir verdad, Kadamaren sí consiguió comprar un planeta, Plutón. En él, fundó un parque de diversiones gigantesco. Imagínate un lugar así, pero del tamaño de un país. Eso es exactamente el Jumbo Jumbo. Natch dice que todo empezó ahí. Es una de esas cosas que tienes que ver por lo menos una vez en la vida. Si viajas en una nave espacial cerca de Plutón, podrías ver las luces del Jumbo Jumbo desde mucha distancia.
Y aún hoy, si bien el nombre de Catamaran está casi prohibido, irónicamente el parque no se ha arruinado, porque la gente sigue yendo y sigue consumiendo los productos que todavía se fabrican en las empresas de Catamaran, aún después de muerto. Osme el Catamaran fue frenado a tiempo por la hermandad, o al menos eso creyeron ellos, estúpidamente, si me permites agregar. Lo cierto es que él había fraguado un plan para destruir por completo la hegemonía no solo de la hermandad, sino de las otras potencias lunares. Para conseguirlo, primero se embolsó a todos aquellos que estuvieran dispuestos a ayudarlo. El emperador Gargajo, de la luna de Io, fue uno de ellos. Aunque al final, simplemente resultó ser un títere, luego consiguió a alguien todavía peor. Un ogro llamado Calypso Popstone, un traidor que estaba al servicio de quien entonces era el rey de los ogros, el rey Metallus. Los rumores cuentan que Catamaran no consiguió el apoyo de ningún elfo, lo que desde luego, fue un orgullo nacional en su momento. Catamaran compró a alguien más. Un general que, hasta esos días, había estado al servicio del imperio de Io, un apaloquiano muy poderoso. Maynard Talifax. Maynard conocía bien los planes de Catamaran, y junto con Popstone, conformarían un triunvirato que gobernaría el sistema solar con él a la cabeza. Un minuto. Si lo que quería era sacar al joven tigre de su mundo, César había tenido éxito. ¿Qué sucede? Ese tipo, su nombre es Maynard. Sí. Un apaloquiano. ¡Claro! Usaba disfraz también. El origen del disfraz de Maynard es oscuro, porque Maynard, que fue el que empezó con eso, lo usaba para que la gente no supiera qué era. El único que sabía su secreto era Catamaran, y más adelante, Popstone. Y sí, como te podrás imaginar, Maynard y Maynard tenían un lazo. Eran hermanos. ¿Y dónde estaba Maynard en ese entonces? ¿Qué estaba haciendo? En ese momento Maynard se hallaba en Amaltea, con la tribu apaloquiana. Su familia estaba atravesando una situación delicada porque en las sociedades apaloquianas el más poderoso es quien gobierna, y Maynard era el más fuerte, el que mayores poderes tenía. Pero él se había marchado y eso no está en lo absoluto bien visto entre apaloquianos. César se tomó un momento para mirar al horizonte. No, reiteró, meneando la cabeza, no estaba en lo absoluto bien visto. Para hacer las cosas peores, se había llevado a varios miembros de la tribu consigo. Los había convencido de seguirlo. Maynard fue un visionario, supongo él creía que a su raza le deparaba un futuro más brillante si salían de esas malditas lunas. Él creía que era el sistema solar quien debía temerle a los apaloquianos, no los apaloquianos al sistema solar. No veía la reclusión como una ventaja, sino como una estupidez. No me atrevería a decir esto en público, pero quitando su megalomanía enferma, tenía razón, pero ya sabes cómo son las diferentes culturas, no trates de entenderlas, simplemente acéptalas. Catamaran acabó integrando a Maynard al plan más rápido que al mismísimo emperador Gargajo, que se suponía era dueño del ejército. De hecho, hasta cierto punto, conspiraron en su contra. La muerte de Gargajo fue accidental, pero no me cabe la menor duda de que lo habrían eliminado tarde o temprano. De hecho, según Gnatch, la nave espacial en la que viajaban aquella noche, la Herschel Magnatino, iba a explotar de todos modos, sin la intervención de Amén Diablos. Perdona que vaya tan rápido. Debes estar confundido, mira. Básicamente, lo que tienes que saber es que, sin que nadie lo supiera, Catamaran se agenció otra mano derecha, y esto atestigua la estupidez e ingenuidad de la hermandad de planetas. Durante aquellos días, los fuegos fatuos de Urano, otro de los mundos del sistema solar. Los fuegos fatuos no son como tú y como yo, de hecho, para poder trabajar, necesitan trajes especiales, porque no son de carne y hueso. Pero tampoco son parecidos a Pumo, no pensé que podría decir nunca algo así, pero Pumo es todavía mucho más raro que ellos. Confórmate con saber que son una especie numerosa y todavía mucho más misteriosa, xenófoba y reclusiva que los apaloquianos. Catamaran les debió haber prometido algo a la altura de sus ambiciones: aislar por completo a Urano del resto de los planetas. Es lo que ellos siempre habían anhelado, o por lo menos, esas son las teorías. Lo cierto es que los fuegos fatuos construyeron una nave espacial que, con morbosa imaginación, Catamaran llamó la Parca Imperial.
Si intentara describírtela, no te harías una idea. Medía más de 7 kilómetros, sea como sea que esa distancia se traduzca a tu lengua, y tenía la capacidad de destruir planetas. De hecho, alcanzó a destruir una luna, o más bien, la frió. Elara, donde estaba la central de la Hermandad de Planetas Unidos. El capitán de la nave era Maynard Halifax. ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? Una nave como la Parca Imperial, y al mando de ella, un apaloquiano. Una combinación invencible. Si alguna patrulla espacial se acercaba lo suficiente a la Parca, podían pasar dos cosas: que la destruyeran sus armas, o que los alcanzara el radio mental de Maynard. Y créeme que hasta hoy es debatible cuál de las dos cosas era peor. ¿Recuerdas que te dije que Maynard se había llevado a varios apaloquianos consigo? Pues bueno, además del grupo, estaba su hermano menor Maynard. Él estaba a bordo de la Parca. Junto con los demás apaloquianos, era parte del grupo que atendía a Maynard, ayudándolo cuando debía quitarse su máscara o acicalándolo cuando tenía que salir de su camarote. Osmeel Kadamaren tenía un secretario bien idiota, un petizo llamado Mojo Bon. Cuando todo el asunto acabó, encontraron su diario personal entre las cosas que quedaron de quienes desertaron de la nave a tiempo durante la pelea final. Alguien se llevó su diario por accidente. Recuerdo que algunos extractos fueron publicados en la prensa. Mi padre todavía tiene esos ejemplares. Había un episodio en el que Bon contaba que tuvo que avisarle al capitán Maynard que algo estaba por ocurrir. Cuando se internó en el fondo de la Parca Imperial y llegó a sus aposentos, se llevó un susto horrible cuando vio a los apaloquianos atendiendo a Maynard alrededor de su silla. El maldito imbécil hubiera sido un excelente escritor, al menos para un oficio tan inútil como ese. Hizo una descripción excelente de cómo ve una persona común a un apaloquiano. Entre ellos, como ya te dije, estaba Maynard ayudando a su hermano. En resumidas cuentas, un líder élfico, Panek, luchó contra la Parca Imperial con la ayuda de Metallus, el rey de los ogros. Antes de eso, los ogros y los elfos éramos enemigos jurados. Afortunadamente, yo no viví esa época. La gente a veces no lo entiende, pero todo lo que sucedió, a pesar de las vidas que se perdieron, a pesar de los amigos de los que se tuvo que despedir a Thor en el camino, trajo cosas buenas. Si de mí dependiera, no borraría nada de esa historia. Me alegra que haya sucedido. César miraba hacia el hueco que había entre sus piernas cruzadas, pensativa. Si hay algo que no entiendas, no dudes en avisarme. ¿Qué sucedió después? Panek, líder élfico y capitán de la Anubis, nuestra mejor nave en aquellos días, y el rey Metallus, Máximo, regente de Iapetus, luna de los ogros, lucharon hombro a hombro contra la Parca Imperial. Por supuesto, recibieron una paliza, pero pelearon fieramente y no fueron destruidos. De hecho, si no fuera por la intervención del padre de Thor, creo que ninguno hubiera vivido para contar la historia, incluyendo a Thor. Ese era Amen. ¿Cómo hacer para resumir semejante historia en pocas palabras? Amen era un ser solitario, que vagó por el sistema solar durante mucho tiempo. Es curioso, ¿sabes? Por amor fue que pasó tantos años en el lugar equivocado, en un tiempo que no era el suyo. Un lugar que los dioses no le habían destinado. Y si Amen retó a los dioses, es porque ellos, a decir verdad, eran sus iguales por amar demasiado por amor a quien nunca debería haber amado. Isaac y César giraron sus cabezas. Qué lindos verlos de espaldas, una de culo pelado y otro de culo peludo, haciendo pareja de lo más panchos, mientras yo ando aquí trabajando con aceite, grasa y porquería cayéndome en chorros parejos. Bajen y denme una mano. El vampiro tenía aspecto de vagabundo. Isaac se puso de pie y tendió una mano a César. Te contaré el resto después, te lo prometo. Si Maynard había logrado acceder al camarote de Thor era porque el sistema de seguridad había sido desactivado, pero también cabe decir que él era la única persona que podía permitirse ese lujo sin tocar la puerta. La máscara que utilizaba, y que en ningún momento había perdido su aspecto humano, mostraba por fuera la realidad que llevaba por dentro. Él era mucho mayor que Thor. Los yovedianos llaman. El elfo levantó la cabeza en la semioscuridad y luego volvió a bajarla, sin decir nada. Esto no es un anuncio. ¿Me tienes que decir algo? No quiero volver con las manos vacías. ¿Qué les voy a decir, Maynard?
Les vas a decir lo que les tengas que decir. Y será mejor que se te ocurra pronto, porque están en camino. ¿Qué has dicho? Voltaire quiere hablar contigo, así que permití que vinieran. ¿Por qué demonios te tomaste esa libertad? Enójate si quieres, pero no me voy a quedar sentado a esperar que crean que somos un chiste. Y te pediría que no me asustaras en cuanto a negarte a recibirlos. ¿Y qué esperas que les diga? ¿Por qué no me has dejado pensar? Porque ya tuviste tiempo para hacerlo. Y antes de que lo preguntes, sí, puedo juzgar cuánto tiempo necesitas, porque te conozco y sé que no estás pensando, sino rumiando. En un caso como el que tenemos entre manos, hacer eso está prohibido, por más que seas. Entonces resuélvelo tú. Yo no voy a hablar hasta que no sepa cómo ganar esta pelea. No voy a ir a decirles cualquier estupidez, yo tengo una responsabilidad. Anda y ocupa mi puesto si quieres. No estoy huyendo, no me conoces tan bien. Puedo probar que no es así. ¿Quieres llegar tan lejos, Menkerd? Piénsalo bien. Vamos a empezar. Lo que más te duele es que te hayan dado una paliza, ¿verdad? Y junto contigo, a nosotros también, en fila. Pero mencionar al resto de la tripulación está de más, porque básicamente estamos por ti y para ti. Lo que te hagan a ti nos lo hacen a todos. Y ahora no quieres enfrentar a los yovedianos y decirles que te derrotaron, y que el efecto colateral de esa derrota fue que quienes salieron más lastimados, más que tu inmenso ego, fueron ellos. Como lo que sucedió ha sido gravísimo, te aterra haber cometido lo que sin dudas es el peor error de tu vida y te remuerde la conciencia. Cállate. Pero aún así eso no es lo peor. Lo peor está mucho más adentro. Asumiste una responsabilidad con esta gente, y para ello te has soplado la nariz con todas y cada una de las reglas, a lo macho, siempre con una respuesta para todo. ¿Quieres que te diga lo que realmente te preocupa, Hathor? ¿Lo que te asusta más? Te asusta que como no vas a huir, tendrás que llevar esta pelea, en la que no tenías responsabilidad alguna, hasta el final. Eso es, te preocupa que llegue el momento en que nos acorralen y tengas que liberar todo tu poder, y que cuando lo hagas, no haya vuelta atrás, porque ya no estarás entre nosotros. Si bien naciste con mucho más poder que él, careces del mayor don de Amén. Lograr permanecer de este lado. Dio flotaba del otro lado del cuarto. De él escapaba un suave zumbido. Los monitores holográficos mostraban los rostros de Hathor y Menkerd, pero en el centro, sobre la pantalla más grande, apareció un rostro élfico de cabellos plateados y frente ancha. Sus ojos grises parecían lo suficientemente despiertos como para que cualquiera creyera que era una persona viva del otro lado del marco de la pantalla. Hathor lo veía fijamente. Déjame en paz, Menkerd. No quiero hablar sobre esto. Quiero estar solo. Entiéndelo. El apaloquiano se ajustó los anteojos y torció la boca. Si quieres saber algo más, Voltaire no está enojado contigo. Simplemente desea saber qué tienes pensado hacer. Quieren que les digas cuál es el paso a seguir. Incluso Bastet se está preparando para volver a la base y mirar los avances en la réplica del campo dimensional. César lo acompañará para ayudarlo y yo también iré. Y en cuanto a ti, francamente, no sé qué les voy a decir. El anciano general Argos iba sobre un helicóptero ultrasónico, parte de la maravillosa tecnología de Solares, hasta los tiempos que les había tocado vivir. Lo acompañaba el coronel Baklava. El anciano se cubría con una manta gruesa. Su gorra militar se hallaba colgando de la empuñadura de su bastón. El presidente Voltaire examinaba los informes una y otra vez. Estoy seguro de que cada vez que lo lee, lo alivia que sus protegidos hayan sobrevivido, ¿verdad? Fueron muy afortunados. La Cámara Presidencial tiene oxígeno en caso de ataques químicos, ni yo mismo hubiera imaginado que al final no los protegería contra un veneno, sino contra la falta del preciado elemento. Dudo que el mismo Terros lo hubiera sospechado. Él solía tomar café conmigo mientras dirigía el diseño, hace tantos años cuando el mundo era distinto. El anciano se frotó las rodillas. El lobo encontró la mirada del anciano, quien apuntaba su envejecido hocico en su dirección. Sus ojos eran un misterio detrás de aquellas pesadas arrugas.
Agradezco que sigan con vida cada segundo que pasa, pero lamento que los civiles no hayan tenido la misma suerte. Lo observó un momento más antes de seguir leyendo. Sin embargo, el anciano no tardó en replicar. Me pregunto qué diría Belfegor. Él siempre fue un patriota, uno de los más valiosos. Quizá esto le hubiera enfriado la sangre un poco. Disculpe usted. El león general Belfegor, Excelencia, intervino Baklava. Murió anoche. Recuerdo al general. Voltar desvió la mirada para volver a mirar al anciano. Usted también es afortunado por haber sobrevivido. Y a pesar de los elfos, sepa que también esperamos mucho de sus talentos. Las arrugas en el rostro del general se contrajeron. Pasaron unos segundos antes de que pudiera Voltar dilucidar que en ellas se dibujaba una extraña sonrisa. El piloto golpeó 2 veces la lámina metálica que tenía tras la cabeza. Señor, hemos llegado. Vamos a descender. Meinkerd esperaba de pie sobre el muelle de la Sovexet. Notó que por la colina se acercaban 3 personas. El apaloquiano supo quiénes eran por la familiaridad de sus ondas mentales. Ya había conocido, aunque brevemente, al general Argos, quien iba un poco más atrás que el resto. Finalmente, todos se adentraron a la sombra de la nave. Bienvenidos una vez más, los saludó. Los estaba esperando. Por favor, suban a bordo. Notó que el anciano utilizaba su bastón para golpearle el zapato, como si estuviera intentando comprobar algo interesante, a la vez que levantaba la cabeza y le sonreía, saludándolo. Hola. Meinkerd lo miró brevemente antes de devolverle el gesto. Me alegra su presencia, anunció. Tengo muchas cosas que decirles. Sin embargo, antes de proseguir, quiero resolver un asunto. ¿Ya? Voltar lo miró. ¿Podemos volver a poner a la Sovexet en la base? Estoy seguro de que ha pasado el tiempo suficiente. ¿A qué se refiere? Se refiere a que ellos pensaban que el otro extraterrestre trataría de destruir su nave, intervino Argos, palpando ahora los escalones. Yo, por mi parte, estaba seguro de que no lo haría, que hubieran podido estacionar dentro a su Sovexet anoche y ganar tiempo. Meinkerd observó al anciano atentamente. Creo que lo que Pumo quiere es que se marchen, continuó, levantando la cabeza para ver la cara del apaloquiano. Si algo sabe de nosotros y de ustedes, es que somos seres sociales. No quiere que vengan más elfos buscando a sus compañeros. ¿Y entonces, qué significa eso? Argos arrugó la boca, meditabundo. Significa 2 cosas. La primera es que aún está un poco lejos de terminar su trabajo, la segunda es que solo los quiso amedrentar, podría haberlos matado si hubiera querido. Meinkerd asintió. Suban, por favor. No pasó mucho tiempo antes de que todos se hallaran en la sala de situaciones. Al apaloquiano le hubiera gustado ofrecerle una visita por la Sovexet al general, que se mostraba maravillado y miraba a todos lados como un niño, parecía Varuna. Sin embargo no lo hizo. El anciano entendía que la situación exigía dejar de lado la curiosidad científica. Antes de comenzar, les aviso que activaremos el campo dimensional para mantener esta conversación en privado. Sírvanse tomar asiento. Espero no haberle dado ninguna idea allá abajo, bromeó el anciano, colocando el bastón sobre la mesa. Espere un minuto. Meinkerd detuvo la operación para mirar a Voltar. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra Hathor? ¿Por qué no ha venido? Aquí estoy. El elfo cruzó el marco de la puerta. Su aspecto era desaliñado. Tras él, diligentemente, se hallaba Dio, levitando. Disculpen la demora. Dibuja espacio para uno más, Meinkerd, y ven a sentarte con nosotros. La boca de Meinkerd dejó de hacer un rictus y se ablandó un poco. Hathor tomó el mismo puesto de aquella última vez y quedó frente a Voltar. El elfo no esperó a que iniciara la conversación. ¿Cómo está Varuna? Devastado. No ha salido de su cuarto y tampoco ha comido. Elevo mis gracias al gran Arión, sin embargo, pues su otosa, Mietsune III, el Shogun Vermión, sobrevivió también. Varuna y yo estamos más unidos que nunca y lo cuido en su lugar. Elevo mis gracias también por el hecho de que el chico haya estado en la base, porque su otosa lo había mandado.
se encuentra con mis protegidos. ¿Vermión se halla bien? Mitsune sufrió daño cerebral, ya. El lobo hizo una corta pausa que al elfo le resultó como una cuchillada. Es otro de los temas que vengo a tratar también. Su medicina. Hathor luchó contra todos los músculos del cuello y las malas ansias que tenían residuo en su espíritu, para no girar la cabeza e implorar la intervención del apaloquiano con la mirada. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago, Menkered? ¿Cómo hago si no puedo reparar el daño? El elfo entrelazó los dedos. Quiero que traigan a Vermión a la base. Desmontaremos todo el equipo médico del que dispone la Sovexet. Traigan también a todos los sobrevivientes que hayan sufrido daños colaterales. Baklava asintió con firmeza. Me alegra ver que el Shah de los elfos piensa en todos. Hathor lo miró entristecido. Está más que claro, declaró, que hemos fallado. Lamento mucho no haber estado a la altura de las circunstancias, Shah, y por ello, le pido perdón. A usted y a su pueblo. Hathor apoyó ambas manos sobre la mesa y bajó la cabeza, a modo de reverencia. Sus cabellos dorados caían cuán largos eran a los lados de su frente. Voltar lo miraba fijamente, sopesándolo. Levanta la cabeza, Hathor. El elfo le obedeció, lentamente, y encontró su mirada. No te culpo por lo que sucedió. Tampoco lo hace nadie. Somos mejores que eso. La sorpresa cruzó su rostro, sus ojos estaban grandes y temblorosos. Si hubiéramos tenido mayor éxito con nuestra propia ofensiva, habríamos encontrado exactamente el mismo destino. El tiempo corre, y aunque ha sido una tragedia de proporciones bíblicas, que jamás será olvidada, a usted no es a quien culpamos del pecado. No lo hacemos responsable de ninguna muerte. Yo veréis mejor que eso, Shah de los elfos. Hathor volvió a bajar la cabeza, como una reverencia, y cerró los ojos. Menkered sabía que intentaba no llorar. Gracias, Voltar. La tripulación de la Sovexet jamás los abandonará. Hubo un momento de silencio. Hathor decidió que lo mejor era sincerarse no solo con ellos, sino consigo mismo. Cuando llegamos, uno de nuestros diagnósticos, que ha probado ser acertado, es que Pumu no viene en representación de ninguna raza, sino por cuenta propia. Eso me hizo suponer que no nos encontraríamos con un ejército. Pero cometí un error clave. Lo juzgué a él como nos juzgaríamos a nosotros, que por más alejados que estén nuestros mundos, compartimos similitudes, como la carne y la sangre. Pumu parece ser un ingeniero con muchos trucos y está más que preparado para enfrentar cualquier eventualidad. Menkered esperaba algún comentario de Argos, pero el anciano parecía estar fascinado por Dio. Miraba la rotante esfera y se mantenía completamente fuera de la conversación. La esfera parecía corresponder a su fascinación, porque reflejaba el rostro de Argos en la mayor parte de sus monitores. Voy a pedir ayuda. Las orejas de Baklava se alzaron en ese momento. Voltar lo miró con mayor atención. Tengo amigos y los voy a llamar. Necesito que estén aquí. Sé que si los convoco, vendrán, a pesar de las prohibiciones. ¿Desea trasladar la nave a la base para repostar? No, repuso, meneando la cabeza, no será necesario, Shah. No los llamaré con la nave, sino del mismo modo que Varuna me llamó a mí. En sus tripulaciones también hay psíquicos, me comunicaré con ellos. A Miokichi, 4, le agradará saber eso. Creo que usted le ha hablado de esos amigos, ¿no? Hathor no pudo evitar sonreír, con un dejo de pesar en su mirada. Sí. Le he hablado de ellos. Y en lo que nos concierne, serán una ayuda formidable. Lamento mucho tener que hacer esta pregunta, Shah, pero, debido a las circunstancias, es vital, interrumpió Baklava, con voz pesada. ¿Cuánto van a tardar? Poco, le doy mi palabra. Pero la velocidad de la luz no es una opción. Todos observaron al anciano, que parecía un niño recién despierto. Su sistema solar está a 1 millón de parsecs, eso equivale a 3 millones de años luz. Yo diría que va a pasar bastante tiempo. Argos giró la cabeza lentamente hacia Voltar y a Baklava. Me lo dijo Varuna. El otro día le invité un helado y aproveché para hacerle algunas preguntas. Voltar entrecerró los ojos. Hathor intuía que tal cosa no le había gustado al lobo.
Debo asumir entonces que sus amigos están por el espacio, más cerca de aquí, ¿ya? Prosiguió el general, apretando el bastón. Son 2 naves, maestro, contestó, asintiendo otra vez. Estarán aquí más rápidamente de lo que cree, gracias a un descubrimiento científico que probablemente a usted le suene familiar, si es que Varuna le habló también de eso. ¿El agujero de gusanos? Exactamente. Entonces van a tardar un día en llegar, a lo sumo, calculó Meinkert. Contando los preparativos del viaje, reunir a su tripulación y engañar a la patrulla de la Hermandad de Planetas Unidos, habrá que sumar 10 horas extra. ¿Cuándo los llamarás, Hathor? Ya los he llamado. Hathor miró entonces a Voltar. Y les he pedido que traigan equipos médicos más apropiados, ya, lo que incluye también personal. No será fácil, ¿no es así? Todos harán algo prohibido. El elfo meneó la cabeza. Lamento tener que decírselo así, pero son piratas del espacio, como nosotros. Lo prohibido es lo de menos. Aún a pesar de ello, tengo una amiga que cuenta con un excelente personal médico a bordo. Suena bien para mí, afirmó Baklava. Lo que me preocupa es la reacción de Pumo cuando se entere de que varias naves estarán llegando al planeta, admitió Meinkert. El anciano perro dejó de lado su nueva distracción, el campo de fuerza que los rodeaba, y volvió a meterse en la conversación. No va a hacer nada. Fue la segunda vez que todos se lo quedaron viendo, en un silencio frío. Esperará a ver lo que ustedes hacen. Pero hasta que ustedes no actúen, él no hará nada. Guíense por ese principio. Él solo está concentrado en terminar lo suyo. Todos digirieron la información en silencio. Meinkert lo observaba fijamente. El general a su vez lo miraba de vuelta entre esas arrugas que escondían sus verdaderos ojos, tan indescifrables como los anteojos negros del apaloquiano. Entonces, si eso es todo, repuso Voltar, pueden llevar a las OBZ hasta la base. Un minuto, ya, hay un plan más. Los yovedianos observaron a Meinkert fijamente, pero solo Hathor lo hizo con sorpresa. Lo que ha dicho Misha termina por decidirme a intentar una idea que tuve ayer y que he meditado cuidadosamente. Se trata de otro plan de ataque. Meinkert. El apaloquiano miró fijamente a Hathor. Si has llamado a quienes creo que has llamado, entonces no hay nada que perder. Si algo pasara, puedes reemplazarme. El elfo intentó no responderle con una mala palabra, su mirada lo decía todo. Quiero atacar personalmente a Pumo. Hathor decidió no decir absolutamente nada por una serie de pensamientos que privaron su mente. El primero era no querer saber absolutamente nada de lo que ya se había acostumbrado a llamar las tonterías de Meinkert. Tonterías que cada vez se transformaban en palabras más agrias porque, en opinión del elfo, el apaloquiano no entendía que él no era la misma persona que su hermano, el general Agifax. No era esa figura oscura del pasado. Meinkert, por su parte, aseguraba entenderlo, el elfo no estaba tan seguro, y a la vez afirmaba algo que lo desesperaba por su aparente falta de voluntad en sostener una conversación con frases más claras que las cosas no son tan fáciles, Hathor. Meinkert era Meinkert, su segundo al mando, pero más que su segundo al mando, su mano derecha, y más que su mano derecha, su consejero, y lo más parecido a un papá que había. Si Meinkert tenía una idea, es porque estaba bien, ¿verdad? Es porque las cosas tenían que salir bien, ¿no es cierto? Podía hacerle sentir que todo marchaba sobre ruedas. Si él no se inmutaba ante la presencia de un problema, entonces no había nada de qué preocuparse, porque él sabría qué hacer. Meinkert era Meinkert, claro que sí. Por otro lado, Hathor no iba a interrogar a su número uno delante de los yovedianos, no del modo que lo tenía que hacer. No exponiendo asuntos del pasado que los demás no tenían por qué enterarse. No preguntándole delante de todo el mundo si estaba loco. Y, mientras la reunión proseguía, y el elfo aguardaba con ansias a que terminara, la idea del apaloquiano, sin embargo, comenzó a ganar terreno. Ciertamente, si Meinkert atacaba a Pumo, ¿qué pasaría? ¿Acaso habían hecho todo para nada? ¿Acaso su estúpido error había sacrificado en vano al 80% del planeta habiendo podido resolver las cosas sin una sola muerte? Sin siquiera colocar el primer pie en Yovedi.
Los apaloquianos tenían un poder mental formidable y eran la raza más temida del sistema solar. Hathor mejor que nadie lo sabía. El poder que tenían era algo que no se debía tomar en broma ni haciendo un chiste osado. Pero aún así, aun con ese imperio de mitos que tenían más de real que de mito, por desgracia, nadie sabía mejor que él de lo que un apaloquiano era capaz. Y la razón era sencilla. Hathor conocía muy bien hasta qué punto él mismo podía hacerle daño a una persona con su tormenta psíquica. Y la sola idea de que en el sistema solar hubiera una raza capaz de hacer cosas parecidas era más que suficiente para justificar no solo el pavor, sino en lo personal, callarse historias que solo él conocía y que podían elevar el terror hasta niveles insospechados. Así que, ¿qué pasaría si Meinkert atacaba a Pumo? Pumo carecía de poder psíquico, no podía enviar una onda mental en represalia. No podía atacar a Meinkert de vuelta jugando el mismo juego. Lo peor que podría pasar es que no pasara nada. Que la mente de Pumo no fuera compatible y todo llegara hasta ahí. Pero una mente es una mente y aunque las ideas no se puedan ver, existen, y está demostrado que ellas se almacenan en algún lado y algún cuando. Y Pumo creaba, y no solo creaba sino que tenía un plan, y no solo tenía un plan sino que además, era consciente. Pumo podía ser todo lo raro e inusitado que la mente más retorcida pudiera imaginar jamás, pero tenía una mente. De eso no había dudas. Y así como todas las cosas que sangran son mortales, una ley insondable del universo también dictaba que si Pumo tenía una mente, Meinkert podía llegar hasta él. Hathor volvió a la realidad, una realidad que lo ubicaba en la Sobekset con Voltar, Baklava, y un ilusionado general Argos explorando sin timidez alguna la mesa holográfica que tenía frente a sí. Presionó el interruptor. Bastet, llamó. Shah. Eres capitán. Llama a Sesaki y lleven a la Sobekset donde el coronel Baklava te pida. Entendido. El elfo tomó por los hombros al lobo e hizo una reverencia. Excúseme unos minutos, Shah, tengo que atender unas cosas. Voltar hizo un asentimiento. Abrió la puerta de cristal del ascensor y dio media vuelta, encarando a Meinkert. A mi camarote, ahora. ¿Tienes siquiera una mínima idea de la cantidad de leyes que estamos violando? ¿Leyes? Bah, yo diría que solo una, contestó el enorme elfo oscuro, con los brazos cruzados, mirando a la pequeña criatura de cabellos andrajosos que le hablaba, y que lo veía de vuelta con la boca cada vez más abierta. Solo una pero es tan grande, chilló, haciendo mímica con los brazos, que vale por todas juntas. Escucha, si no estás de acuerdo con las decisiones de tu Shah, haz las maletas, dirígete a la bahía número 7 y bájate. Pronto, el bicho se quedaría solo en la sala, con la boca más abierta todavía y un dedo levantado. Viajaban a muchas veces la velocidad de la luz, a través de un agujero de gusanos. Hathor le apartó una silla a Meinkert y luego se sentó sobre su cama, mirándolo. La escena no era nueva. Ahí se tomaban las decisiones más importantes de la Sobekset. Es poco lo que puedo decirte, porque ya lo sabes. Quiero atacar directamente a Pumo. Es rápido, fácil, y sin dudas una posibilidad que hay que explotar. Si no funciona, no funciona, pero al menos lo habremos intentado. Para alguien que tanto cree saber lo que estoy pensando, te has equivocado. Lo que quiero tener claro es si esto es una estupidez kamikaze. ¿Acaso no sabes tú tanto como yo sobre los seres pandimensionales? Si algo ha quedado claro es que Pumo no tiene poderes psíquicos. Toda su maquinaria bélica y todo su poder los puede usar para imponerse ante quien sea, pero psíquicamente, no es capaz de hacerle daño a nadie. Hathor asintió. Entrelazó los dedos y usó las manos para apoyar su mentón sobre ellos. ¿Y si tiene un programa que le permite fundir mentes? ¿Eso se te ocurrió? Se me ocurrió, pero de haber sido así, pienso que al menos Varuna habría muerto antes de llamarte. El elfo bajó la mirada, pensativo. Meinkert era Meinkert, sin dudas. Él no hubiera explicado su plan si no se hubiese encargado de que fuera tan circular como para ponerlo a rodar sobre una pendiente. Y si lo hacemos enojar, antes que siquiera le alcance el tiempo, ya habré arrojado su conciencia a un abismo, y Pumo, tal como lo conoces, quedará en coma, por siempre. Y si el plan falla y no puedes hacerle daño, no se va a enojar. Hathor, tú mejor que yo sabes que un ataque psíquico no es nada parecido a arrojar bolas de fuego.
Si la mente de Pumo no trabaja en este espacio temporal y barra o dimensión y está fuera de mi alcance, él no sabrá lo que quise hacer. Solo sabrá que intentaste mantener un nexo con él, exacto. Solo recibiré un timbre molesto y un mensaje onírico que dirá algo en la línea de Pumo ha decidido no aceptarlo en su libreta de recuerdos. Gracias y hasta pronto. Muy rara vez Mainkert hacía chistes incluso si eran tan secos. Lo siento, pero prefiero esperar a que lleguen mis amigos antes de poner esto en marcha. El apaloquiano meneó la cabeza varias veces. Hathor, es el momento ideal para intentarlo. Si esto funciona, podrás comunicarte con ellos y decirles que paren la máquina, que metan retroceso y se marchen. Te lo van a agradecer hasta el fondo del alma, por más que sean capaces de sacar las castañas del fuego por ti. Observó sus oscuros anteojos con atención, hasta verse reflejado en ellos. El elfo se levantó de la cama, le dio la espalda y caminó hasta el otro extremo del camarote, con la frente baja. Maldita sea. Nuestro error más grande fue no intentarlo antes. Mi error más grande. Cállate, Mainkert. Solo dime, ¿estás seguro de que nada va a suceder? Estoy seguro. Quiero hacerlo. Hathor era un creyente en la todopoderosa habilidad de su raza para construir vehículos espaciales. De entre todos los diseños del sistema solar, las naves élficas eran de lejos sus favoritas. También pensaba que un elfo y su nave podían llegar a ser uno. Pero en ese momento su mente estaba tan lejos de la Sobek Set que no la sentía descender por el túnel, ni aun mirando a través del ventanal. ¿Lo puedes alcanzar cómodamente? Sí. Lo puedo sentir. El elfo estaba a punto de meditarlo nuevamente pero Mainkert lo interrumpió. Es ahora, Hathor. Pumo está aquí. En cualquier momento va a desaparecer en alguno de sus planos artificiales y no lo podré alcanzar. Aprovechemos el momento, lo puedo hacer. ¿Qué quieres que disponga para ti? Privacidad y tu presencia. No quiero que me vea otra persona sin la máscara. Isaac no se había dado cuenta del nivel de devastación hasta la primera vez que se separó de la Sobek Set. Entonces sintió ganas de estar solo y se alejó de Sesat. La chica quedó perpleja y, en su pesar, atribuyó la situación a una diferencia de culturas. Se estaba llevando tan bien con él y de pronto esa actitud esquiva. No lo podía entender del todo. No estaba Bastet, o Hathor, o Mainkert o Nephthys para explicarle lo que ella misma no podía ver. Mencionando a Nephthys, esta resintió que Hathor no hubiera tratado de hablar con ella aún. La elfa se encargaba de tomar anticipadamente todos esos trabajos que la alejaban del grupo. Es lo que quería, mantenerse lejos. Estar aparte. Hathor no la buscaba, parecía tener cosas más importantes que hacer, y era comprensible. Pero eso no quiere decir que no doliera de todas maneras, ¿verdad? El hecho es que cada vez se estaba haciendo más palpable una idea. No le era útil a la tripulación. Y si no servía, no debía seguir ahí. Simpatizaba mucho con la causa de Yovedi. Primero, porque sabía ponerse en el lugar de esa gente, y segundo, porque tenía un corazón. Uno más grande de lo que muchos sospechaban. A diferencia de Hathor y Sesat, no había hecho amistad con nadie, pero para Nephthys eso no quería decir mucho, no quería ver a Yovedi arrasada, a su estrella fuera del firmamento. Pero eso no cambiaba el hecho de que nunca debió haber estado ahí, no porque estaba prohibido, razón que tenía mucho peso, sino porque no tenía sentido. Ella nunca debió haber sido parte de la tripulación. No era lo suyo. Era como una niña de casa metida en asuntos de los chicos de la calle. Estaba fuera de su pecera. De hecho, estaba ahí solo porque estaba enamorada. Y ahora tenía el corazón destrozado, se sentía disminuida, sola, y además, con una carrera arruinada, porque a estas alturas, el tribunal de la hermandad se plantearía, como mínimo, desterrarla de cualquier trabajo científico en el sistema solar. Había hecho una jugada, había establecido una apuesta. Y había perdido. Se secó las lágrimas con los dobleces del traje. Observó a través del ventanal las complejas grúas, plataformas y vehículos, y a los yovedianos trabajando en ellas. También vio a Isaac sentado sobre una viga sobresaliente, allá arriba. El chico puso la boca sobre la rodilla, desde ahí lo observaba todo sin ver nada. La gente tenía miedo, él lo olía. Estaban asustados y no le tomó mucho tiempo enterarse por qué. Pumo volvería a cerrar el oxígeno.
Sabía que todos los habitantes vivos del planeta, en algún momento, aun en la amargura y la tristeza, habían pensado en eso. La siniestra expectativa de volver a sentir algo, como tener un trapo apretado sobre la cara. No podían velar a sus seres amados en paz. No podían lamentarse porque al fin y al cabo, ellos mismos morirían, no. Lo más probable es que acabara así, después de todo. Entrecerró sus grandes ojos. Su sentimiento estaba más allá del odio. César apartó su atención de Isaac para mirar a Thor, Meinkert y Bastet juntos en una plataforma que estaba a una treintena de metros por encima del plato de hierro en el que se hallaba posada la Sovexet. La elfa pensó rápidamente que si Bastet no estaba liderando la reparación, entonces no lo estaba haciendo nadie, y si bien los Yovedianos podían ser tan brillantes como ellos, estaban a años luz de entender semejante tecnología. Algo estaba pasando. Bastet asintió varias veces, su expresión no era cínica, como la mayoría de las veces, ni malhumorada, como el resto de las otras. Se veía tenso. A Thor le estaba explicando algo mientras Dio orbitaba suavemente detrás de él. El ruido de las maquinarias, las grúas y los soldados vencieron la formidable agilidad de sus oídos élficos. Cuando finalmente miró al vampiro que bajaba por la rampa, de vuelta a la nave, y a Thor y Meinkert que desaparecían tras el orificio de una puerta, la elfa creyó que era su mejor oportunidad para enterarse de todo. Trotó por las escaleras de caracol y salió allá arriba, bajo la nave. ¿Qué sucede, Bastet? El vampiro no le habló sino hasta que tomó sendas herramientas de una enorme caja colocada al pie de las escaleras. Giró la cabeza para cerciorarse de que nadie husmeaba y la miró fijamente, con sus brillantes ojos supernaturales. Meinkert va a atacar a Pumo. El jeep militar los estaba conduciendo a través de un enorme túnel conectado con muchos canales alrededor, era como la espina dorsal de un laberinto. He dispuesto un helicóptero para ustedes, afirmó Voltar. Ya, les deseo toda la suerte. Meinkert, que el gran Arión lo acompañe. El apaloquiano lo observó e hizo un asentimiento vago. Gracias, Shah. El palacio de Vermión está a unos 45 minutos de viaje aéreo, sobre una gran montaña. Creo que la han visto. Encontrarán la misma disponibilidad allí que acá. Lo han elegido porque está más cerca del lugar donde Pumo se encuentra, ¿verdad? Y porque el sosiego y la quietud son infinitamente superiores a los del presente lugar, haciéndolo más favorable para la concentración. Meinkert puede llegar hasta Pumo donde sea, pero queremos usar todas las ventajas posibles, afirmó Thor. Es lo justo. La luz dorada que se hallaba alrededor de la abismal caverna de concreto y hierro iluminaba sus caras segundo por medio. Dio se hallaba posado como un pasajero más. Thor estiró el brazo para levantar un pequeño maletín que tenía sujeto entre los tobillos y lo puso entre sus piernas. Si todo sale bien, no conocerá más que a la Naverius y su tripulación, ya, pues serán los que traigan el equipo médico pertinente. Sin embargo, y mientras tanto, quiero dejar algo para su hermano, el Shogun. La mirada de Voltar se hizo más grande. No lo va a sacar de su principal problema, pero va a aumentar su salud considerablemente, lo que ayudará a su recuperación cuando ataquemos el mal real. Lo agradezco enormemente. Thor bajó la cabeza e hizo un asentimiento. No pasó mucho antes de que la claridad los bañara, difusa entre un firmamento arropado con un manto indeleble y grisáceo. El retumbar de un trueno se dejó escuchar tras la cadena de montañas que interrumpían la línea del horizonte. El enorme helicóptero yovediano se hallaba solitario en el medio de la pista, sus hélices estaban todas levantadas tocándose entre sí, formando algo parecido a una jaula. Bajaron mecánicamente y una vez derechas, empezaron a girar. Por el gran Arión. Que los cuide a ustedes y que su plan salga bien. Thor juntó las manos e hizo una reverencia. Le damos gracias. Meinkert apenas hizo una mueca con los labios. El lobo entendía mejor a los elfos que al apaloquiano, pero eso no le impidió ver con claridad que estaba asustado. ¿Qué va a hacer qué? César parecía una especie de serpiente, colándose entre los tubos y luego deslizándose debajo de las intrincadas baterías que sobresalían de la pared. Lo que has oído. Meinkert piensa que puede funcionar y Thor también. Bastet flotaba en el aire gracias a sus bondades vampíricas, concentrado en destornillar algo de la pared. ¿Pero estás seguro de que lo han pensado bien? Lo interrogó.
¿Qué les dijiste? Yo no dije nada. Pensar las cosas bien es algo que me diría Meinkert a mí, no yo a él. ¿Pero acaso la mente de Pumo no es invisible? Nada de esto cierra. ¿Qué van a hacer si no funciona? Y a fin de cuentas, no lo harán enojar, no. Hemos tomado medidas en caso de que eso suceda. Cuestionó, tirándole de los pies. ¿Has puesto a los demás sobre aviso? Bastet miró hacia abajo. Escucha, todos los detalles los han cubierto, y el Shah tiene un plan alternativo. Te informo que vamos a tener visitas aquí, en el planeta, y son caras conocidas. Necesitamos ayuda, toda la que podamos tener. En cuanto a Meinkert, más te vale que cruces los dedos para que sea lo que sea que se le haya ocurrido funcione, porque si así es, entonces todo este problema se acaba hoy mismo. Esa última frase puso una expresión de sorpresa en el rostro de la elfa. La primera reacción que le pasó por la cabeza fue darse media vuelta y buscar a Isaac. No le digas nada. ¿Cómo? Preguntó, sorprendida y sonrojada, mirando nuevamente hacia arriba, recordando súbitamente que un vampiro podía leer la mente. No le digas nada, volvió a decir, con la mirada de vuelta en su tarea. Hay una probabilidad de que el poder de Meinkert no sea precisamente concordante con la mente de Pumo. De ser así, no pasará nada y le habrás dado falsas esperanzas. Ese chico no necesita falsas esperanzas. Pero si funciona, serás la primera en decírselo. Ten paciencia. El helicóptero dio un largo giro alrededor del palacio. Las luces del helipuerto eran distinguibles aún entre la bruma. Hathor no necesitó concentrarse para sentir que Varuna estaba allá abajo, en alguna habitación. Podía sentir también a Vermión. Supo entonces que su cerebro estaba muy dañado y se preocupó por ello. Pero entonces consideró a Meinkert y giró la cabeza para verlo. Tal vez era porque su mente siempre estaba en extraña armonía con la del apaloquiano que sintió que su compañero estaba nervioso, más allá de las expresiones estoicas que reflejaba su máscara. No le dijo nada. Cuando el helicóptero aterrizó, una comitiva de Vermión los recibió de pie ante una puerta inmensa con forma de arco, que había presenciado en muchas ocasiones la llegada del shogun en tiempos más felices. A los felinos que los observaban con miradas altivas y llenas de dignidad se los notaba demacrados, aun si se los podía considerar gente con una suerte extraordinaria, pues habían sobrevivido el ataque de Pumo. El valle que se abría espectacularmente como respuesta a la imponencia del palacio estaba adornado por un manto verde y húmedo, impregnado de niebla. La visión era apropiada para reflejar lo que había tras ella, entre el bosque, los árboles y los lagos. Muerte. Los felinos se apartaron revelando a un conejo vestido con complejas túnicas blancas, y sus largas orejas caídas tras su cabeza. Se inclinó ante ellos y se dio media vuelta. Ninguno pareció siquiera inmutarse ni desprenderse de su rol ante la presencia de Dio, que en cambio los reflejaba en sus monitores con una especie de vivo interés. Recorrieron el interior del palacio. Hathor pensó que a muchas personas del sistema solar les hubiera encantado estar en Yovedi, conocer su cultura y, sobre todo, echar un vistazo a lugares como ese. Los pasillos eran largos y enormes, cargados de detalles espectaculares en sus paredes, columnas, alfombras, ventanas e incluso espejos. Todo tenía un motivo, todo llevaba un mensaje, y la última vez que recordaba haber visto tanta sensibilidad en todas y cada una de las pinturas que se encontró de pared en pared y que, sospechaba, databan de épocas tanto recientes como remotas, era en la raza élfica. Pero incluso, en algunas oportunidades, Hathor sabía que el arte yovediano lo superaba. Recordó entonces escucharle decir a Sesat que el Otosa de Isaac era precisamente un artista. Uno famoso, que se llamaba Chachat. El elfo pensó con extraña candidez en ese personaje y en todas esas cosas que se cristalizaban y se rompían como efigies, tragadas por la noche, tragadas por el desierto menguante, el horror que acechaba a ese mundo, cada vez en mayor proporción, como una serpiente cuando come. Sentía que esa era una razón más para salvar el planeta, para salvar esa raza, a los creadores de esas pinturas, de esas ilustraciones tan extraordinarias, a los artesanos de esos colores, que tal vez unos ojos extranjeros, que no fueran otros que los del mismo Bastet, pudieran contemplar en todo su esplendor.
Era un motivo más para darle una mano a Yovedi, incluso por detrás de esa presencia triste y apocada que sentía detrás de las paredes, acurrucada en su cama, y que no salía a saludarlo el pequeño dragón llamado Varuna, que estaba de vuelta en el palacio, para estar al lado de su convaleciente Otosa. Y Meinherd miró a su mejor amigo. Hathor estaba seguro de que en cambio, él no pensaba nada y sin embargo lo pensaba todo a la vez. Como una persona que intenta lidiar con el preludio al gran problema, esa intensidad que solo pueden dar los minutos antes de la hora de la verdad. El apaloquiano caminaba recto, como una vara. Era el único ser que podía hacer frente a la extraordinaria frialdad de los felinos que los escoltaban. Eso le causó gracia, solo entonces recordó el gran afecto que sentía por él. Y así, no pasó mucho tiempo, luego de un corredor especialmente estrecho y oscuro, iluminado apenas por velas que desprendían fuerte olor a pétalos, que llegaron a una adornada y recargada puerta. El conejo hizo otra inclinación y se marchó junto con la comitiva, con tal suavidad que la llama de las velas no bailó ni un poco a su paso. Hathor giró el picaporte. La habitación estaba preparada, era amplia y estaba iluminada por cirios. En medio, se hallaba una cama para una sola persona. Cerró la puerta tras el paso de su amigo, quien ahí, de pie, comenzó a desabotonarse su ajustado abrigo negro. Cuando abrió los dobleces con las manos y empezó a retirar la prenda, quedó en evidencia un traje mucho más ajustado. Era orgánico y de aspecto cruel, con hombros anchos y puntiagudos. Nada mejor que el uniforme apaloquiano para cuestiones de apaloquianos, Hathor, dijo, ante la mirada sorprendida del elfo. Sus estrechas caderas estaban rodeadas por un cinturón cuyo centro llevaba tallada una cabeza ancha de hendiduras sórdidas, con aspecto de ojos y relieves suaves y ondulantes, que tenían la forma de ávidos tentáculos. Debajo de sus muslos se abrían dos pliegues que llegaban al suelo. Ni siquiera en este punto el traje parecía ser flexible. Meinherd se sentó en una silla que se hallaba como conversando silenciosamente con la cama. La luz de las velas creaba sombras largas en el cuarto. Hathor se colocó frente a él y puso las manos a cada lado de su cuello. Meinherd levantó los brazos y puso sus manos sobre la nuca. Detrás de la conjunción de dedos, empezó a oírse una serie de crujidos húmedos y gomosos. La máscara empezaba a retraerse, dejando en evidencia una piel violácea y manchada. En pocos segundos, el elfo tenía la cara destajada de su mejor amigo entre las manos. Meinherd dobló los anteojos y los dejó sobre su rostro ficticio, que Hathor ofrecía a modo de bandeja. Los tentáculos empezaron a asomarse suavemente. Esos ojos cósmicos, negros como la brea, con pupilas estrelladas de color morado refulgente echaron vistazos rápidos al frente, estudiando el rostro de Hathor con renovada atención. El interés era justificado. Casi nunca lo había visto con sus propios ojos. Para la tierra élfica y todo el sistema solar, aquella mirada era la viva imagen de la maldad. Y nada molestaba más a Hathor que ese pensamiento, que con mucha vehemencia atribuía a una ignorancia estúpida. Para él no había perversidad en esos ojos, no había nada de malo en ellos. Le cedió paso y Meinherd se puso de pie. Era una figura imponente, más alto incluso que Hathor, que ya era mucho decir. Se quitó sus guantes, revelando unos dedos puntiagudos y especialmente largos.